Buen día, el día de hoy vamos a platicar sobre un embalse muy importante para el centro de México. Este embalse se denomina Presa Licenciado Adolfo López Mateos, conocida comúnmente como la Presa de Infiernillo, la cual se ubica en el estado de Michoacán y en el mismo determinamos el estado trófico con base en la comunidad del fitoplancton. Los autores son Blanca Esmeralda Soto Prieto, Antonio Campos Mendoza, Marisol Martínez Martínez y un servidor, Rubén Hernández Morales, profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con adscripción a la Facultad de Biología en el Laboratorio de Biología Acuática. El estado trófico lo podemos referir generalmente al enriquecimiento que tienen los cuerpos de agua con respecto a las concentraciones de nutrientes, principalmente el fósforo y el nitrógeno. Existe una clasificación ya estandarizada para poder catalogar las diferentes etapas del estado trófico. Existe el nivel oligotrófico, mesotrófico, eutrófico e hipereutrófico. En nuestro país, la mayoría de los sistemas acuáticos se presentan en una condición eutrófica. Lamentablemente, algunos sistemas ya alcanzan la categoría hipereutrófica. En Michoacán tenemos muchos sistemas de condición eutrófica y algunos de ellos en transición de mesotrofía a la eutrofía, mientras que son muy pocos los cuerpos de agua continentales en nuestro país que tienen la condición oligotrófica. Newman en 1919 comienza con este tipo de clasificaciones utilizando el fitoplancton como una herramienta para determinar el nivel trófico de los cuerpos de agua. Posteriormente, Nygard establece con base en la autoecología de algunas especies los procesos de clasificación con base en asociaciones algales para poder determinar, de acuerdo a la composición taxonómica y a la ecología de las especies, el nivel trófico que alcanzan los sistemas acuáticos. Existen algunos índices que nos permiten medir el estado trófico. Está el índice de Carson y Simpson con sus diferentes adaptaciones, el índice de Caridis, de Loza, de la OCDE, de Salas y Martino, de Toledo, el índice de Trix, así como algunos que presentan ya la incorporación del nitrógeno, como el de Caridis, de Salas y Martino y el Trix. La incorporación de nitrógeno es muy importante, ya que muchos sistemas que se encuentran en ambientes tropicales no se encuentran limitados por fósforo y la productividad acuática está regida por la carga de nitrógeno. De acuerdo a la clasificación de la OCDE, tenemos que la profundidad del disco de Secchi, de acuerdo con el coeficiente de atenuación de la luz, nos puede indicar el nivel del estado trófico que presenta un cuerpo de agua. Sin embargo, la profundidad del disco de Secchi puede ser utilizada siempre y cuando la productividad primaria afecte a este parámetro, es decir, las floraciones algales. Si algún cuerpo de agua presenta turbidez por algunas partículas en suspensión, como partículas coloidales, como en el caso de las arcillas, o bien algunos compuestos químicos como sulfatos, cloruros o algunos otros que nos incrementen la turbidez del sistema, no sería adecuado utilizar el disco de Secchi para el cálculo del estado trófico, dado que no está cumpliendo con el supuesto de que la carga nutrimental afecta la productividad primaria. En sistemas oligotróficos tendríamos una excelente transparencia, una transparencia casi del 100% de la columna del agua, y tendríamos una adecuada oxigenación, una baja productividad, y la mayoría de las cadenas tróficas se van a sostener con la productividad de las comunidades del litoral, particularmente el periphyton, las macrófitas. En ambientes mesotróficos encontramos una carga importante de productores primarios en la columna del agua, los cuales responden a las concentraciones de nitrógeno, fósforo y otros nutrientes. En la categoría de eutrófico podemos encontrar una carga de nutrientes muy importante, la cual genera floraciones algales nocivas y tóxicas, genera la proliferación de algunas malezas acuáticas y también genera con ello la disminución de la diversidad de todas las comunidades biológicas, incrementando la presencia de algunas especies exóticas e invasoras. El proceso de eutroficación se da de forma natural en los sistemas acuáticos, ya que proviene del enriquecimiento de nutrientes por el lavado de las cuencas. Sin embargo, las actividades antrópicas han acelerado el proceso de eutroficación en los sistemas acuáticos continentales. Con ello proliferan los florecimientos del grupo del fitoplancton, disminuyendo la diversidad de esta comunidad, generan la disminución de las plantas acuáticas sumergidas, las cuales no pueden hacer fotosíntesis al disminuir la transparencia y por lo tanto incrementan las plantas flotantes libres, las cuales además de utilizar óptimamente los nutrientes, generan un efecto negativo en la productividad acuática, ya que limitan la disposición de la luz, creando ambientes reductores y creando ambientes en donde la proliferación de ácidos húmicos es una variable importante para estos cuerpos de agua. La eutroficación no solamente afecta a los sistemas acuáticos con respecto a la dinámica trófica, también lo afecta con respecto a la dinámica química, ya que reduce el epilimnium y genera clinas mucho más pronunciadas en las primeras capas de la columna del agua, ensancha el hipolimnium y por lo tanto genera condiciones hipóxicas o anóxicas, en donde se desarrollan muchos compuestos que llegan a ser tóxicos para los organismos que
se desarrollan en la columna del agua. El embalse conocido como la presa Licenciado Adolfo López Mateos, también conocido como la presa de Infiernillo, es el segundo embalse más importante de nuestro país, ya que es el segundo embalse que alberga un contenido de agua muy importante, con una superficie de inundación de un poco más de 34,000 hectáreas. Se encuentra en la región hidrológica número 18, correspondiente al río Balsas, en la zona conocida como la depresión del Balsas Tepalcatepec, colindando en alguna sección con la Sierra Madre del Sur, ubicada entre los estados de Guerrero y Michoacán. Su clima es un clima seco estepario, el cual presenta un periodo de precipitación importante en los meses de agosto y septiembre. Infiernillo en algún momento no solamente se creó como un embalse para la producción de energía eléctrica, sino tuvo un aprovechamiento acuícola muy importante, siendo en algún momento, en el año de 1987, el principal productor de tilapia en México, con una producción cercana a las 19,000 toneladas de este producto. De 1960 a 1964 inicia la construcción del embalse de Infiernillo, el cual mantenía el control de avenidas, la generación de energía eléctrica, y recientemente se utiliza con diferentes usos, particularmente el riego agrícola, el uso recreativo por contacto primario y el abastecimiento de agua potable. Tiene un máximo histórico para el 2013, el cual seguramente en el año 2021 también alcanzará un máximo histórico, porque en este periodo se presentaron 2 huracanes atípicos que aumentaron el 50% de la capacidad del embalse en 72 horas. Dadas las precipitaciones que hemos tenido ahora en el 2021, es muy probable que el embalse también alcance un máximo histórico este año. El objetivo de la investigación es determinar la riqueza específica del fitoplancton y también el estado trófico con base en esta comunidad. Para ello se realizaron muestreos en el vaso sur del embalse, en donde se recolectaron muestras para análisis de laboratorio, se tomaron datos de campo y también se recolectaron muestras para el análisis biológico, particularmente muestras ficológicas desde la isla de Pinzandarán hasta la compuerta, utilizando una red cónica de arrastre con la cual se efectuaron arrastres horizontales y verticales con una abertura de la malla de 39 micrómetros. El material fue preservado con formol al 4%, neutralizado con bórax a un pH de 7. Para ello se localizaron 7 puntos de muestreo, iniciando en la isla de Pinzandarán y culminando en la compuerta, utilizando para ello la superficie, zona trofogénica y fondo de la columna del agua para la obtención de muestras con el auxilio de una botella de Bandor, y en campo utilizando multiparamétricos YSI modelo 6820V2 y YSI Professional Plus, con los cuales se determinaron no solamente condiciones físico-químicas, sino también clorofila por fluorescencia. Con respecto a la limnología básica, se establece que el embalse de Infiernillo en la columna del agua alcanza una temperatura máxima de 30,94 grados Celsius y una temperatura mínima de 25,8 grados Celsius, lo cual lo convierte en un embalse con alto potencial para el desarrollo de actividades acuícolas, particularmente de especies de interés comercial que se desarrollan en climas tropicales. Para ello observamos un evento de convección que inicia a finales de enero y termina a finales de mayo, en el cual la columna del agua presenta una mezcla completa y en esta mezcla observamos una reducción de la temperatura del agua. Esta mezcla afecta la concentración del oxígeno disuelto en la columna. Por ejemplo, en los meses de septiembre hasta diciembre se estaba desarrollando un hipolimium hipóxico, y con el evento de convección ahora tenemos un hipolimium que presenta una concentración adecuada de oxígeno disuelto desde la superficie hasta el fondo. Sin embargo, este incremento se detiene una vez que termina el evento de convección, generando de nuevo condiciones hipóxicas y anóxicas del mes de mayo al mes de agosto en el fondo del sistema. Con respecto a la química del agua, encontramos una concentración nutrimental que tiene características eutróficas, una respuesta a la productividad primaria con respecto a la clorofila A, que indica con una característica mesotrófica, y una transparencia que también indica una característica mesotrófica. Con respecto a la temperatura del agua, tenemos una oscilación entre un promedio de 26 Celsius a 27 Celsius en la estación seca y de lluvias. Con respecto a la transparencia, tenemos una baja transparencia relacionada a la profundidad del sistema, que tiene 60 metros y alcanza casi los 3 metros de transparencia en la época seca y 1,5 metros en la época de lluvias. Con respecto a la conductividad, observamos un proceso de dilución de la columna del agua en el periodo de lluvias, y con respecto al pH, un pH ligeramente básico para el desarrollo de la columna del agua. En cuanto a la cantidad de materia orgánica hidrolizable,
encontramos que en el periodo de secas se incrementa la cantidad de materia orgánica hidrolizable y en el periodo de lluvias disminuye. Con respecto a la dinámica de la comunidad coliforme, tanto fecal como total, encontramos el incremento de bacterias coliformes totales y coliformes fecales en el periodo de secas a lluvias. En cuanto al componente taxonómico, se determinan 94 especies del fitoplancton, las cuales pertenecen a 6 divisiones, 11 clases, a 25 órdenes, 40 familias, 51 géneros, de las cuales el componente taxonómico, la riqueza taxonómica, está encabezada por el grupo de las clorofisias, seguido por el grupo de las cianobacterias, encontrando una baja proporción taxonómica de otros grupos taxonómicos como eulenoideos. Con respecto a la abundancia relativa, encontramos una abundancia muy importante por el grupo de las cianobacterias en toda la columna, principalmente cerca del fondo, seguidas de las clorofisias y seguidas de las ocrofisias. Algunas de las especies con mayor frecuencia son Oscillatoria quasiperforata, Aulacoseira granulata, así como Monoraphidium contortum. En cuanto a la relación del fitoplancton con las variables físico-químicas, podemos identificar 5 asociaciones. El primer grupo se encuentra integrado por 53 especies, las cuales indican una condición cosmopolita en el sistema, encontrándolas en diferentes condiciones físico-químicas. Para ello, el grupo 2 está conformado por 20 especies, las cuales se encuentran distribuidas en una dureza que alcanza los 163 a los 226 miligramos de carbonato de calcio. En el caso del pH, encontramos especies en el grupo 2 con un pH cercano a entre 7,7 a 8, una conductividad eléctrica entre 449 y 561 y una temperatura entre 26 Celsius a 28 Celsius. En el caso del grupo 3 encontramos a 15 especies, las cuales se encuentran en una condición de baja transparencia, alcanzando de los 50 centímetros al metro 20, así como en una temperatura elevada, alcanzando de 29 grados Celsius a los 30 grados Celsius, así como una demanda bioquímica de oxígeno entre los 3.68 miligramos a los 6.82 miligramos, en un pH de 8 a 8.4. En el grupo 4 van a encontrarse 10 especies, las cuales se encuentran en temperaturas de 28 a 29 grados Celsius, en un pH de 8 a 8.4 y en una demanda bioquímica de oxígeno de 3 a 6 miligramos por litro. Y por último encontramos al grupo número 5, el cual lo integran 2 especies, las cuales se van a encontrar en condiciones de demanda bioquímica de oxígeno de 3 a 6 miligramos por litro, así como de 6 a 9 miligramos por litro. De las especies determinadas en la presente investigación, se encontraron algunas que son excelentes bioindicadores, no solamente para el estado trófico, sino también para el sistema de saprobios. De ellas destacan para la condición Xenosaprobia, Ceratium brachycerus, Pediastrum simplex, variedad Duodenarium, Formidium retzi, Planktonsphairia gelatinosa y Trebularia trependiculata. En una categoría de oligosaprobiedad encontramos a Ceratium hirundinella, Crococcus minutus, Chlamydomonas gyrus, variedad Gracilis, Microcystis smithi, así como Staurastrum limneticum, variedad Limneticum. En una condición de beta mesosaprobiedad encontramos a Pediastrum duplex, variedad Regulosum, a Formidium tergestinum, y en alfa mesosaprobiedad encontramos a Staurastrum letocladum, variedad elegans, así como a Staurastrum limneticum, variedad cornotum. De aquí encontramos que, además del nivel saprobio, algunas de las especies coinciden con el desarrollo de condiciones mesotróficas, como en el caso de Ceratium hirundinella, Ceratium brachycerus, así como Crococcus minutus, la cual se encuentra en sistemas con mesotrofía a eutrofía. En el caso de Chlamydomonas gyrus, variedad Gracilis, la vamos a encontrar en ambientes eutróficos, al igual que Micractinium quadricetum o Microcystis smithi. En el caso de Pediastrum duplex, variedad Rugulosum, lo encontramos en condiciones mesotróficas con tendencia a la eutrofía. Las asociaciones algales ponderadas por el índice de Nigat nos indican que el sistema es eutrófico, moderadamente eutrófico y eutrófico. Con respecto a las conclusiones, se determinó que el componente taxonómico está encabezado por clorofita, cianobacteria y ocrofita.
en las cuales encontramos un número bajo de carophysias y dinofisias. Algunas de las especies frecuentes fueron Oscillatoria quasiperforata con respecto a la abundancia, Aulacosaira granulata, Monorhabdium contortum, Pacotus lenticularis, Desmodemus bicelularis, Golenkinia radiata, Merismopteria glauca y Nisquia amphibia. En cuanto al estado trófico, determinamos que el sistema es mesotrófico con tendencia a la eutrofía, particularmente porque muchas de las especies son características de ambientes mesotróficos, otro tanto son características de ambientes mesotróficos con tendencia a la eutrofía y otro tanto son características de ambientes eutróficos. Con respecto a la transparencia y la clorofila A, indicamos condiciones mesotróficas, con respecto al fósforo, indicamos una condición eutrófica. Por ello, aunque el índice de Nigar cataloga al sistema como un sistema ligeramente eutrófico, moderadamente eutrófico, eutrófico, consideramos que el sistema es mesotrófico con tendencia a la eutrofía. Sin más, no me queda más que agradecer, a título de los autores, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, a la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán, por el apoyo económico al proyecto Sistema Regional de Producción Intensiva de Tilapia para Mercados de Alto Valor Comercial e impulsar el desarrollo económico y social del occidente de México, a las cooperativas de pescadores de El Infiernillo y de la localidad de Pinsandarán, así como al Centro Tecnológico de Producción, Capacitación e Investigación Pesquera y Acuícola, El Infiernillo. Muchas gracias por su atención. Les proporcionamos la página del laboratorio, así como el correo institucional de un servidor por si quieren ahondar un poco más en este proyecto de investigación. Gracias y un gusto compartir este espacio con ustedes.